Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en Urucoches. Y hoy vamos a hablar de un auto que lo hemos visto por la calle en varias oportunidades, por lo menos yo, y que hoy ya no se está vendiendo en Uruguay. Este pequeño auto estuvo a la venta en Uruguay en 2017 y 2018, pero vaya uno a saber por qué Suzuki lo discontinuó, al menos en nuestro país. Quédate en el video para conocerlo. El Suzuki Ignis es un vehículo que se ubica por encima del Celerio y debajo del Swift, que era importado desde Japón directamente en una sola variante llamada GLX con un motor 1.2 litros liso. Mide 3.7 metros de largo, 1.690 de ancho y 1.595 de alto. Tiene un baúl realmente amplio para su tamaño de 271 litros que se puede ampliar fácilmente hasta los 505 litros, rebatiendo los respaldos traseros 60-40. El tanque de combustible tiene 32 litros de capacidad y me parece que es poco para un motor 1.2, ¿no? Hablando de motor, a nivel motor viene equipado con 1.2 litros, 4 cilindros, inyección multipunto, 16 válvulas con distribución variable BBT que entrega 83 caballos a las 6.000 revoluciones y un torque máximo de 113 Nm a las 4.200 RPM. Va asociado a una caja manual de 5 velocidades o a una automática continuamente variable llamada CVT. Oficialmente no hay datos de velocidad final, aceleración de 0 a 100 ni de consumos, pero indagando en internet encontré que alcanza unos considerables 165 km por hora y tiene un consumo mixto de 20 km por litro aproximadamente. Esto siempre tiende a ser un poquito menos. En cuanto al chasis, la suspensión delantera es del tipo MacPherson independiente y la trasera se vale de una barra de torsión con resortes helicoidales. Los frenos son de disco ventilados adelante y de tambor atrás. En cuanto al equipamiento, está bien equipado, no es wow qué cosa, pero está bien. El GLX ofrece de serie doble airbag delantero, frenos ABS, BA y EBD, 5 apoyacabezas y 5 cinturones de 3 puntas, anclajes i6 y top teether para sillas infantiles, dirección electroasistida, pack eléctrico de 4 levantavidrios, espejos y bloqueo, climatizador automático de una zona, apertura interna al depósito de combustible, alarma, radio, doble DIN de origen con AM, FM, CD, todo Bluetooth con 6 altavoces, faros antiniebla delanteros, luces diurnas LED, faros delanteros full LED, encendido automático de luces, computadora a bordo, asiento del conductor regulable en altura, respaldo trasero rebatible 60-40, volante multifunción de cuero regulable en altura, control de velocidad crucero, overfenders laterales, barras de techo longitudinales, apliques interiores en color naranja o gris, dependiendo del color de la carrocería, y llantas de aleación oscurecidas de 16 pulgadas sobre neumáticos en medida 175-60-16, entre otros elementos. Ahora, vamos a los puntos a favor y los puntos en contra. A favor, a ver, el diseño puede o no gustar, pero es totalmente original. Es de esos diseños que uno dice, qué feo, pero lo empezás a mirar un poquito más y te termina gustando. Es original. El equipamiento de confort está entre los más completos del segmento, por lo menos del segmento A, que son estos autos, ¿no? Cuenta con varios accesorios para personalizar el exterior. Y la garantía en su momento era de 3 años o 100.000 kilómetros, que estaba bien. Pero realmente, como dije al principio, Suzuki lo discontinuó. Puntos en contra, a ver, la rueda de auxilio es temporaria, es medida 135-70-15. Recuerden que los neumáticos de serie son 175-60-16 y la auxiliar es 135-70-15, bastante más chica.
En otros mercados se ofrece con controles de tracción y estabilidad, así como airbags laterales y de cortina, e incluso frenado automático en ciudad. Elementos que en su momento no iban a estar disponibles y tampoco van a estar, a no ser que Suzuki considere que esto tiene que volver. Para mí fue un fracaso en ventas y por eso Suzuki lo descontinuó o lo sustituyó con otro vehículo. Si bien los consumos que yo dije son los que encontré en internet, el depósito de combustible me parece que le hace un jaque a la autonomía del vehículo, ¿no? 32 litros, me parece bastante poco para un motor 1.2 que va bastante enroscadito en su máxima potencia, ¿no? Pero bueno, habrá que ver si este vehículo vuelve a Uruguay en algún momento o nos quedaremos con esa versión y bueno, se podrán comprar los usados. En su momento el Ignis 1.2 manual valía 19.990 y el 1.2 automático 22.490. Era un auto bastante caro, me parece que por ese lado viene el tema de la discontinuidad en Uruguay, ¿no? Un auto que era chico, estéticamente no era muy llamativo, estaba bastante caro, ¿no? Para ser un motor 1.2, totalmente se comió el mercado del Swift. Me parece que se comió el mercado de ese que tiene un Celerio y quiere cambiar a algo más. Y tenía en gama, aparecía el Ignis, pero en precio no, en precio estaba por encima del Swift. Entonces, aumento motor, sí, me compro un Swift, que capaz que no es lo mejor comparado con este Ignis. Eso cada uno lo podría determinar. Y el Ignis empezó a quedar por el camino. Me parece que viene por ese lado la discontinuidad del Suzuki Ignis en Uruguay. Gente, hasta acá el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, denle like y suscríbanse para no perderse nada del contenido de Uru Coches. Nos vemos en la próxima. Chau.